señor ministro. Me gustaría, señor subsecretario, que usted pueda escuchar a quienes representan al Machi Celestino Córdoba y también a quienes se encuentran en la cárcel de Angol, para que podamos darle la palabra a ellos, dado que no está el ministro, pero usted pudiera escuchar y podamos también tomar algunas determinaciones en esta comisión. Ofrezco la palabra a la Lamuen, quien es la vocera del Machi Celestino Córdoba, Giovanna Tavilo. Mari Pulamien, Mari Lamien Emilia, Mari a todos los diputados presentes, Mari al subsecretario señor Valenzuela, Mari a todos los invitados que en este momento están ahí presentes. Para nosotros es muy importante participar de esta reunión, porque yo hoy día estoy representando al Machi Celestino Córdoba, que se encuentra con 43 días en huelga de hambre, a su comunidad, a la comunidad Chicahual Córdoba y al pueblo mapuche, porque creemos que es importante recordar que aquí hay una ley indígena, que es la 19.253, que dice que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde los tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por la adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Ese es el artículo 1, el párrafo 1 de la Ley Indígena de Chile. Nosotros hoy día sentimos que aquí no se han respetado ni la ley indígena, ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de protección de la salud, de la integralidad y de la cultura, ni el convenio 169 de la OIT en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Creemos que el encarcelamiento de nuestro Machi lesiona gravemente su integridad y la de su MAPU, de su territorio, ya que él y las Machis deben estar en permanente contacto con los elementos del mundo natural en que se basa su conocimiento y sus funciones espirituales, el ejercicio de la medicina espiritual y la conducción de las ceremonias. Existen las y los Machis una vida renuente, prescindiendo del uso del consumo de elementos artificiales propios del mundo occidental, especialmente cuando son jóvenes, debido a que sus puyus, sus espíritus son celosos y estrictos. Aquí para nosotros es de suma importancia que entender y que el mundo occidental entienda que la condición de Machi es adquirida sin que en ello intervenga la voluntad de la persona elegida por las fuerzas espirituales del Huenumapu. Nadie desea ser Machi, ya que es un rol que encierra enormes sacrificios y responsabilidades. Obliga a la persona a tener conductas intachables, irreprochables. Cuando las y los Machis son encarcelados, se ven privados del contacto cotidiano con los elementos en que descansan sus atribuciones, tales como los suelos fértiles, los esteros, los árboles y el conjunto de las condiciones ambientales propias de sus respectivos territorios. En ausencia de dicho contacto, el Machi sufre un acelerado deterioro físico, el que incluye la pérdida de peso, depresión, desvanecimiento y otros males, pudiendo enfermar de gravedad y eventualmente fallecer a causa de dichas privaciones. Él o la Machi debe estar necesariamente en contacto con su territorio, el Lofmapu, con su ruehue, el altar sagrado, con su perrimontún, con su familia, con su comunidad. Y fundamentalmente debe estar sanando a los enfermos, la naturaleza y realizando rogativas, para pedir o para agradecer. Si el Machi no está en contacto donde están sus perimontún, enferma de gravedad y pone en riesgo su vida y con ello el de su comunidad. Hoy día nosotros vemos a nuestro Machi en privación de libertad física, que representa un serio peligro para su integridad porque además está separada de su entorno y de sus asistentes espirituales. El Sungumachife,
donde la Machi accidentalmente puede entrar en Cuimu, en trance, en estado espiritual, normalmente tiene un lugar. Cuando se hace eso, está en un lugar bajo condiciones altamente reguladas, ya que encierra mucho peligro. Existe una falta en la fase de la salida y si no tienes un machife, en el peor de los casos incluso puede morir. El riesgo mayor es que el espíritu siga actuando de manera descontrolada, de modo que él o la machi quede en un estado de colapso. El ingreso repentino al Cuimun también ocurre en la vida cotidiana, pero con las condiciones territoriales adecuadas, es decir, en la cercanía de su regüe a espacio ceremonial. Para nosotros hoy día acarrean prejuicio respecto al encarcelamiento de nuestras autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque repercute también en la salud de sus pacientes, quienes deben seguir un tratamiento conducido y supervisado por el machi. No puede haber otro machi que venga a hacer la pega de él. Ese es su trabajo. Por lo tanto, el tratamiento médico ejercido por un machi es completamente personalizado. El encarcelamiento es equivalente al encarcelamiento de una autoridad religiosa, como podríamos decir en las sociedades occidentales, en donde existen algunos regímenes totalitarios donde no existe la libertad de culto y se prohíbe la práctica de las confesiones religiosas. Se debe entender que en el mundo mapuche las autoridades espirituales ancestrales representan la conexión entre la gente común y el mundo espiritual del que depende el bienestar y el buen vivir, el Kumemungen. Al romperse este equilibrio con el encarcelamiento de él o las machis, toda la comunidad del Lof Mapu y el conjunto de las comunidades y el territorio se ve afectado. Nosotros hoy día vemos cómo se ha visto afectado nuestro territorio, el territorio y la comunidad del Mache. Hoy día están ocurriendo hechos en la comunidad donde tenemos necesidad imperiosa de contar con nuestra autoridad ancestral, el Mache Celestino Córdoba, para que realice el apoyo medicinal y espiritual propio de nuestra cultura y de nuestra gente, y para la comunidad, lo cual es de vital importancia. Para la comunidad Chicogual Córdoba, a través de un comunicado público, hoy día solicita y exige en nombre de nuestro LOF y del pueblo mapuche que nuestro Machi Celestino Córdoba Tránsito dé cumplimiento a lo que resta de su injusta condena en su espacio territorial, en su LOF, con su gente, su familia, y a partir de este nuevo ciclo de Huiñol Tripantu, para poder respetar de alguna forma nuestra cosmovisión y costumbres ancestrales. Necesitamos como comunidad y pueblo nuestra espiritualidad. Tenemos nuestras creencias y nuestras tradiciones propias que con la presencia de nuestro Machi Celestino Córdoba en su regüe daríamos, de cierta forma, ingreso hoy día a lo que significa el inicio de un nuevo ciclo. Hoy día nos preocupa de mayor forma es que hoy día el Machi lleva 43 días en huelga de hambre. Nosotros no hemos solicitado el ingreso en este momento de una Machi, a pesar de que ya está autorizado por Gendarmería, porque el hecho de que la Machi toque el Cultrún va a acelerar el proceso de cuimi de nuestro Machi. Y nuestro Machi no puede estar teniendo un cuimi en la cárcel, donde va a necesitar el ingreso por lo menos de 15 personas para traerlo de vuelta. Para nosotros hoy día es bastante complicado y complejo este tema. El otro día, cuando hablaba el señor diputado Sangüesa de que el Machi era culpable y que tenía que mantenerse ahí, yo no tuve en ese momento posibilidad de contestar, a pesar de que levanté la mano, pero no había tiempo. Para nosotros la justicia nunca ha existido. Por lo tanto, como nosotros tuvimos las pruebas suficientes para ver que el Machi sí era inocente en su momento, y como no existió la justicia suficiente, en el año 2014 se presentó una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros sabíamos que justicia aquí no íbamos a encontrar hacia nuestro Machi. Nosotros seguimos insistiendo que nuestro Machi es inocente, que él por nada del mundo debería estar siendo torturado en una cárcel, porque para nosotros el hecho de que el Machi no tenga acceso a su regüe, a su casa, a su tierra, es una tortura permanente. Por lo tanto, nosotros además hicimos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Comisión pudiera decirle al Estado la necesidad de cumplir con los artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT,
porque de esa forma sí se puede resolver este problema. Además, cuando hablan de mesa de trabajo, en el año 2018 el ministro prometió mesa de trabajo. Hasta el día de hoy nunca nos hemos sentado a conversar. Hicimos un documento de demandas y propuestas hechas por los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco. Un documento elaborado por un grupo de asesores, abogados, psicólogos, antropólogos, médicos. Hicimos un documento en donde ahí está la solución, está la modificación del reglamento intrapenitenciario. Es lamentable para nosotros no contar con la presencia del ministro, porque creemos que él sí podía habernos dado hoy día una solución a este problema y solucionar de alguna forma el conflicto que hoy día en el que estamos llevando. Cuando yo en la mañana le decía al director regional de Gendarmería, le decía, nuestra mayor preocupación es que el Machi entre en Cuimi, entre en trance en este momento en la cárcel. ¿Qué va a pasar? Porque anteriormente, en el 2018, cuando entró en Cuimi, él sabía la cantidad de gente que ingresaba a sacarlo del Cuimi. ¿Qué va a pasar hoy día cuando nosotros hay una situación de pandemia? Pero nosotros creemos que hoy día es necesario también, si es que en algún momento el Machi entra en Cuimi dentro de la cárcel, necesitamos la autorización para sacarlo de este trance, porque no queremos que el Machi se nos muera. Además, el Machi fue visitado la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, los cuales no pudieron terminar el informe producto de que no se les dejó ingresar al lugar donde el Machi reside en este momento en el módulo. No pudieron terminar el informe. Entonces, incluso el Machi en ese momento les dijo, yo aquí estoy dispuesto a todo, y si aquí en esto me tengo que morir, yo me adscribo en este momento al convenio de Malta, en donde no me puedan reanimar, y cualquier médico que esté inscrito en el colegio médico y que está bajo el convenio de Malta, necesito que no me reanimen. Nosotros vemos que es peligroso el hecho de que hoy día el Machi esté a punto de entrar en Cuimi y además esté preso. Necesitamos que se aplique el convenio 169 y que no solamente el Machi pueda acceder a su regue y a su sitio ceremonial, a su familia y a su comunidad, sino que también el resto de nuestros lamienes que están presos también puedan acceder a este. Muchas gracias, Chaltumay. Gracias, Lamien Giovanna Tavilo. Y me permite, Presidenta, también se ha conectado con la comisión el señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico. Ya. Don Hernán, una pregunta, ¿estará conectado el avión Curipán? ¿Rodrigo Curipán? Don César Rodrigo, sí, estaba conectado. Para que le podamos ofrecer la palabra ahora. Lo estamos chequeando, Presidenta, pero no nos aparece conectado en este minuto. ¿No? No está conectado en este minuto, Presidenta. ¿Aló? Sí, también César, ¿está usted con el micrófono apagado, lo más probable? ¿No se escucha? ¿Podrá encender, habilitar? ¿Ahora sí? ¿La bien, César? ¿Ahora? Sí, ¿Se escucha? ahora sí, se escucha. Ofrezco la palabra. Perfecto. Le escuchamos. Gracias. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, sí. Ya, se leí. Alto. Muchas gracias, Lamien, diputada Emilia Nullado. Gracias por la oportunidad de estar por segunda vez en esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, particularmente para presentar la situación de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol. Junto con iniciar mis palabras, primero señalar, digamos, que es lamentable que el ministro no haya podido estar presente. Tampoco quiero decir con esto de que valorizamos la presencia del subsecretario, pero hubiera sido mucho más relevante tener que plantear los puntos que nosotros creemos importantes señalar
ante esta comisión, y particularmente si hubiera estado el ministro, en este caso de Justicia, quien de una u otra forma es la autoridad política competente, para desarrollar o resolver este problema que tiene que ver con la huelga de hambre, particularmente que tiene hoy día a 8 prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol. Quisiera partir, digamos, señalando de que la situación de cada uno de los prisioneros políticos hoy día en la cárcel de Angol, lamentablemente, sí. La verdad es que hoy día los pesos incluso que promedian, los pesos que han bajado los prisioneros políticos en huelga de hambre, bordea hoy día los 20 kilos. Y creo que Gendarmería eso incluso puede dar certeza de aquello, ya que tiene también los datos que acabo de señalar. Los prisioneros políticos que están en la cárcel de Angol son Sergio Levinao, Víctor Yanquileo, Freddy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Jan Yanca, a cuales en este caso se me ha mandatado para hacer la vocería, o en este caso la condición de huarquén, frente a la situación que están afrontando los peñis en huelga de hambre en Angol. Como entiendo que está el subsecretario presente, y creo que va a tomar nota respecto a cómo esta situación ha ido incomodando particularmente la situación mapuche en la zona, y sobre todo me imagino que para el gobierno debiera ser una preocupación resolver el asunto de la huelga de hambre, tanto de los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol como la situación del Machi Celestino Córdoba. Señor secretario, como tengo que dirigirme a usted, ya que no está el ministro, creo que es importante dar a conocer, digamos, la demanda de los prisioneros políticos mapuche. Y la demanda de los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol tiene que ver, claro, con el contexto que hoy día significa estar en una situación de pandemia a nivel de país, pero particularmente no solo se encaja únicamente en ese contexto, sino también lo que ya señalábamos el lunes anterior, que tiene que ver con que en Chile lamentablemente no se aplica el 169. No hay una aplicación de parte de los tribunales respecto al convenio 169. Y hoy día, cuando los peñis de la cárcel de Angol están pidiendo derechos a tener medidas distintas de encarcelamiento respecto a la situación de pandemia, es una situación que han ido planteando en consonancia, o por decirlo de alguna forma, que está en relación a lo que incluso autoridades tanto a nivel nacional como a nivel internacional han ido planteando en esta misma línea. Hay que recordar que la misma alta comisionada para los derechos la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, planteó al inicio de la pandemia a nivel mundial de que los gobiernos deberían tomar medidas que permitieran en alguna forma excarcelar a algunas personas que estuvieran privadas de libertad, y particularmente hace hincapié en lo que tiene que ver con personas que hayan sido perseguidas desde el punto de vista político o que estén por motivaciones políticas. Claro que hay un artículo mucho más preciso al respecto, y que quizá yo me imagino que usted está mejor informado que yo respecto a ese punto particular que plantea la alta comisionada sobre derechos de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Pero igualmente no solo lo ha señalado la alta comisionada, de la misma manera lo planteó, digamos, en este caso, el defensor nacional Andrés Manque, quien señala de que las personas privadas de libertad tienen 5 veces más posibilidades de contagio que las personas que viven en un lugar libre. Pero igualmente, en la misma línea, diría yo, la fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello, quien además se pronunció al respecto ya hace bastantes meses, si no recuerdo mal fue el mes de abril, y hoy día vuelve a reiterarlo nuevamente. O sea, hoy día en un artículo nuevamente de prensa, no recuerdo el diario, pero sí vuelve a reiterar la misma situación de que debiera haber un cambio, un giro desde el punto de vista político del gobierno y de las instituciones del Estado respecto a la situación carcelaria. Ahora, nosotros no hubiéramos estado hablando o exponiendo esta situación si aquí se hubiera aplicado el 169 desde el principio de la persecución que hace tanto los tribunales como los mismos, en este caso, cuando se condena a los mapuches, y hubiéramos estado hablando de una situación distinta. Pero lamentablemente hoy día, en una situación de pandemia, nuevamente tenemos que salir a plantear de que es necesario que el Estado, en este caso las instituciones del Estado, apliquen el 169, porque es el único instrumento que, si bien es cierto, es internacional, pero hoy día al estar ratificado por Chile, tiene la característica, digamos, de que tiene que ser institucionalizado. Es decir, que las instituciones deben aplicar el convenio 169. Y creemos que en una condición de pandemia,
hay derechos que los mapuches no se han suprimido, siguen vigentes. Y yo creo que aquí hay una cuestión de que el gobierno es importante que lo tenga en consideración. Al igual como lo establecen hoy día distintos organismos internacionales, de que los gobiernos busquen caminos para poder resolver el asunto del escarcelamiento, nosotros buscamos hoy día particularmente la situación de Angol, en que los prisioneros que están hoy día en detención preventiva y otros 2 que están condenados, debería haber una medida distinta, y creo que sería desde el punto de vista político para el gobierno una señal potente. Por eso que nosotros, a raíz de todas estas iniciativas que tenemos planteadas hoy día y que teníamos la intención de planteársela directamente al ministro de Justicia. ¿Por qué el ministro de Justicia? Porque es el organismo que de una u otra forma regula todo el sistema judicial desde el punto de vista político también. Entonces, es importante hoy día, y yo creo que le dejo planteado, subsecretario, y también a la comisión, de que la única forma de salir de la situación de la huelga actualmente tiene que ver con una mesa de trabajo. Y quiero hacer una aclaración respecto, porque de eso la LAMIEM también planteaba de que, claro, hay mesas de trabajo que de repente se malentienden. Lo que nosotros estamos planteando es una mesa en donde se pueda destrabar la situación de la huelga, pero tampoco es una mesa donde vamos a ir a analizar si es posible o no es posible. Yo creo que tiene que ver con una mesa donde los mecanismos que estén disponibles se apliquen. Por eso estamos hablando del 169. No una mesa de trabajo para analizar la situación y posteriormente no llegar a nada. Esto tiene que resolverse a raíz de la urgencia que hoy día tiene la huelga. Vamos en 43 días de huelga de hambre y lo que se está exigiendo es un derecho. No es una situación antojadiza en la que no tenga fundamento. Por eso hemos citado anteriormente a quienes se han referido a la situación. La situación de los pueblos indígenas hoy día en Chile lamentablemente no tiene la misma premura o no tiene las mismas prioridades que respecto a otras políticas de Estado. Y hoy día lo que se está pidiendo en estricto rigor es que desde la situación del Estado, quien administran hoy día el Estado, que es el gobierno de Sebastián Piñera y sus instituciones, funcionen y puedan aplicar en este caso el 169. Nosotros consideramos que una mesa de trabajo es fundamental para llegar a buscar una salida a esta situación. Pero insisto, tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política de parte del gobierno, porque hasta el momento eso es lo que hemos visto, hemos observado que no hay ninguna disposición de parte del gobierno. Lo que ha habido solamente ha sido el encuentro que hemos tenido particularmente con la situación de Gendarmería, que hoy día ya ni siquiera quizá es el punto central. Pero tenemos que abordar el asunto desde el punto de vista político para buscarle una salida. Yo creo que el subsecretario en eso puede contribuir, ya que no está el ministro, y puede perfectamente contribuir a que podamos establecer una mesa en la que podamos desarrollar una salida a la huelga de hambre. Eso es derechamente lo que se está planteando de parte de los prisioneros políticos mapuches. ¿Qué es lo que se tiene que resolver? Porque podrían decirnos incluso que los prisioneros políticos de Angol, ¿por qué son prisioneros políticos? Y muchas veces eso es lo que se cuestiona. Pero hay que recordar que la mayor parte de las causas, o todas las causas en las que están involucrados los prisioneros políticos mapuches de distintas cárceles, el gobierno se ha hecho parte. No solo este gobierno, los gobiernos anteriores. Entonces, cuando se hacen parte como querellantes, ya hay una determinación política. Y esa determinación política, en cierta forma, uno entiende de que hay un problema de desentendimiento entre la autoridad política y las comunidades, y al haber este desentendimiento se generan hoy día estas controversias que terminan con gente de nuestro lado como prisionero político en las cárceles, en distintas cárceles del país. Y particularmente la situación de Angol, que nosotros estamos buscando de que se pueda buscar una salida. Y para que establezca una salida, señor subsecretario, creo que es bueno ser reiterativo a veces, es importante establecer mecanismos o canales de entendimiento para buscarle una salida a esta situación. Yo creo que no es oportuno y no es bien visto de que el gobierno no tome cartas en el asunto. No estamos entrando aquí en una situación que vaya fuera del marco legal. Está dentro del marco legal y creemos que hay condiciones políticas también para hacerla, pero también consideramos de que no se nos puede emborrachar la cabeza, como dicen algunos, en una conversación que no va a tener sentido. Nosotros, desde el mismo punto de vista que se plantea con seriedad la situación de la huelga, hoy día cuando estamos a 43 días de huelga, y la situación de los peñes lamentablemente es muy grave. De los 8, 7 ya no se están levantando, y yo creo que Gendarmería de esto me imagino que tendrá alguna respuesta, porque no ha permitido el último tiempo ni siquiera ingresar una machi, ni tampoco ingresar un médico occidental. Y su fundamento ha estado básicamente en la negativa de que ellos interpretan el modo, la forma cultural mapuche
pero sin tener argumentos sustantivos, sin tener argumentos que pudieran sustentar su apreciación personal que hace particularmente el director regional de Gendarmería, que en esta altura ha actuado más como una tranca que una resolución, particularmente para atender la situación de salud de los prisioneros políticos. Insistimos a la comisión, y yo creo que esto es importante para nosotros, no solo a quienes son parte de la comisión, los diputados, pero también a quienes están hoy día en calidad de invitados, como es el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, que podamos buscar una salida. Si nosotros estamos hoy día buscando o estableciendo este planteamiento en esta instancia, es para buscarle una salida a la huelga de hambre. Si esa salida se da, esta situación obviamente que cambiaría, pero hay mucha situación que nos preocupa, sobre todo la pandemia, pero también nos preocupa que a nivel nacional, yo desconozco hasta el momento que un tribunal haya fallado a favor de Mapuche, aplicando el 169 particularmente en los casos donde tiene que ver con la cuestión penal. No se ha dado, y con la experiencia que tenemos podemos asentar eso como una verdad. Lo segundo que creo que es interesante que pueda tenerse en consideración es que en esta salida política que nosotros queremos de alguna manera que se tome la idea, es para que podamos analizar la situación y podamos de alguna manera resolverlo pronto, subsecretario. No creo que haya tiempo suficiente. Yo creo que esto no da para 2 semanas. Los peñis ya están con una pérdida importante de masa muscular o en este caso de peso. Teniendo la experiencia, uno empieza a darse cuenta de que los peñis van a entrar en una etapa prácticamente de daño irreversible que ya comenzó, pero que hoy día se va a agudizar más. No se están levantando, están presentando vómitos con sangre, y eso Gendarmería, tengo la certeza de que lo sabe, pero no lo ha informado ni públicamente, y no sé si lo estará informando alguna institución al respecto. Pero nos preocupa sobremanera que hasta el momento el gobierno no haya hecho ninguna indicación respecto a la situación de los huelguistas en Angol, y como también vemos que la situación de Temuco. Por eso hoy día creo que lo que queda planteado, Lamien Nullado, usted que preside esta comisión, creo que es bueno establecer. Yo había hablado de una mesa de trabajo, pero creo que es bueno señalar de que la disposición al diálogo para resolver el asunto de manera rápida y precisa ante la situación de salud que se encuentran los prisioneros y por los argumentos jurídicos y políticos que hemos planteado, creo que se hace necesario. De caso contrario, se va a seguir estirando esta situación y estamos cayendo ya derechamente en lo que se puede entender como una situación de tortura hacia los prisioneros políticos por conseguir un grado de justicia frente a un Estado que lo ha perseguido de forma sistemática, en donde los tribunales de justicia han actuado de manera racista que nosotros consideramos, pero creo que siempre hay una oportunidad de poder resolver el asunto sin necesidad de que tengamos que retroceder en otras cosas puntuales que seguramente el gobierno tiene, pero que a nosotros nos interesa hoy día resolver, particularmente la situación de la huelga. Eso dejaría planteado. Creo que siempre es importante que se tome en consideración que nosotros estemos planteando esta situación en una situación tan adversa como esta. Muchas gracias, Lamien, por el espacio. Bueno, gracias igual, Lamien. Le otorgamos la palabra, entonces, ahora sí, después de la presentación.